Vamos a cerrar el programa, insisto, con el propio Federico Velázquez, productor yerbatero de Infusiones Anguirú, que en las últimas semanas nos trajo a la mesa temas para analizar la situación que atraviesa el sector yerbatero y las distintas alternativas que aparecen justamente para los pequeños productores frente a un escenario de desregulación con problemas del INIMI, transformación productiva. Esta semana hubo mucho debate al respecto de nuevos elementos en esta discusión que se plantea desde Misiones, por sobre todas las cosas, la necesidad de asociarse y generar marcas propias, mientras que desde el gobierno nacional insistieron en la reconversión productiva como camino de salida. Una cuestión que me deriva a la pregunta de si lo viejo funciona. Si esto del Eternauta, lo viejo funciona, Juan, bueno, vamos a tratar de desarrollarlo con el propio Federico Velázquez, que está acá en el piso para, insisto, hablar de todo esto y un poquito más, pero antes vamos a presentarlo. ¿Cómo está, Federico? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, contento, pero a la vez preocupado por esta situación que se está viviendo y que estamos tratando cada 15 días en énfasis sutil, relacionado al sector yerbatero, las vicisitudes que tienen que vivir los pequeños productores que hablamos la última vez. Digo, ¿se puede relacionar esto de lo viejo funciona, Juan, con el momento del sector yerbatero hoy por hoy? Mirá, hay un grado de relación que sería el siguiente. Hace bastante tiempo, la producción yerbatera venía de la mano del asociativismo, de las cooperativas. En ese sentido se podría hablar de lo viejo, ¿no? Y la pregunta de si lo viejo funciona sería, ¿se puede volver a eso? O sea, ¿puede ser esa una salida como para poder lograr que la industria de la yerba sea rentable nuevamente, por lo menos para los colonos chicos, por lo menos para los productores chicos? Bueno, eso es algo que tendremos que ir observando y viendo cómo evoluciona, ¿no? Porque podemos pensar en lo siguiente. Sí. Hace ya bastante tiempo, ¿no?, que el gobierno nacional tiene una política de desregulación de lo que es el INIM y todo lo que el INIM hacía, ¿no? O sea, fijar el precio mínimo de la yerba, hacer promoción, ocuparse de ver cuántas hectáreas podían plantar los productores chicos, los productores grandes. Bueno, todo eso ya hemos hablado un montón de veces. Sí. Se desreguló, ya no se hace más y hoy en día la producción está librada a lo que cada uno disponga, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sería lo viejo? La manera antigua de producción. ¿Qué sería lo nuevo? Lo nuevo es la manera que tienen hoy en día de producir, que es con grandes extensiones, con plantas, con plantaciones mucho más densas, Sí. con inteligencia artificial que te dice, por ejemplo, la humedad del suelo, cuándo te conviene abonar, cuándo te conviene sembrar, cuándo te conviene cosechar. Hoy en día tenés un montón de herramientas que te ayudan a, por ejemplo, eficientizar de grado superlativo todo lo que es la industria de la producción de la hoja, ¿no? Entonces, vos sabés cuándo vas a tener más irradiación del sol, en otoño cuándo se cae la hoja, cuándo te va a convenir iniciar la cosecha, si de repente viene un momento de mucha lluvia, como se espera que empiece ahora, entonces vos ya sabés que de repente tenés que, bueno, en realidad es todo automático, no es que hay una persona definiendo todo esto, bueno, se sabe cuánto va a haber que regar, hoy en día las plantaciones vienen con riego por goteo, bueno, hay un montón de tecnología que tiene que ver con la modernidad de lo que sería la parte de producción. Entonces, todo eso hay que ver. Bueno, a ver, este fin de semana ocurrió una cosa bastante particular, ¿no? Hubo una visita de ciertos funcionarios del gobierno nacional, Sí. por cuestiones partidarias internas de su movimiento. Pero bueno, hubo una repercusión bastante grande, ¿no? Misiones es una provincia más bien chica, es una provincia que tiene mucha producción agraria y entonces hubo, como decir, muchas manifestaciones al respecto. Entonces, por ejemplo, ellos fueron por cuestiones partidarias internas, pero no deja de trascender en todas las órbitas. En tema del agro, más allá del té, de la madera, la yerba, que es lo que nos compete a nosotros, hubo muchas manifestaciones que tuvieron que ver con protestas
Hubo una particular que se dio por una cuestión que no sé si será casualidad o causalidad. Eh, Había dos grandes CEOs, por llamarlo de una manera, o directores de dos de las yerbateras más grandes, almorzando en un restaurante de Posadas, ¿no? Muy lindo. Y justo cayeron estos funcionarios y se quedaron hablando. Sí. Y terminaron almorzando juntos, que no sé si estaría pautado o no, pero bueno, las crónicas del momento lo que están hablando es que, bueno, mientras que afuera había protestas de productores agrarios, de pequeñas cooperativas, adentro estaban almorzando estos funcionarios con estos dos grandes CEOs de las dos yerbateras más grandes. Entonces, la pregunta es, ¿esa reunión fue algo casual o fue algo causal? Bueno, no sé, no sabemos, pero sí se los veía charlando y claro, vos te quedás preguntando y decís, afuera quedó toda la gente que no tiene, por llamarlo de una manera, futuro con la actualidad como está hoy en día, Sí. y adentro estaban charlando 4 personas que al fin y al cabo se estaban llevando la tajada de todos los que estaban afuera protestando. Pero bueno, uno no se puede quedar con esto, ¿no? Y no puede agarrar y decir, bueno, ya está, la industria ya fue, va por otro lado, pongámonos a producir, como está muy de moda hoy en día, café, o de repente como fue en su momento la uva o el citrus. Entonces uno tiene que tratar de darle una vuelta de rosca y ponerse a pensar y decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Porque si tenemos producción, si tenemos una cuestión que es que la yerba crece en Misiones, crece en Norte de Corrientes, crece en una partecita de Paraguay y una partecita de Brasil, no es muy grande. Y en todo el mundo se está buscando consumir yerba de diferentes maneras. Entonces uno no puede agarrar y quedarse de brazos cruzados y decir, ya está, tenemos la batalla perdida. Entonces, bueno, uno tiene que repensar la situación. Abro un paréntesis. En el Mundial del Mate, que fue hace muy poquitito, Sí. que fue acá en la ciudad de Buenos Aires, resulta que vino el gobernador y anunció una línea de créditos. Claro, unos créditos que estaban directamente dirigidos a empresas chicas. Obviamente, empresas chicas no son las empresas más chicas, son empresas ya intermedias que están bien armadas, con una infraestructura y una estructura con forma de empresas, no son emprendedores o productores chicos que sacan, por ejemplo, bueno, anunció una línea de crédito que en rigor de verdad ya estaba otorgada. Sí. O sea, son 200 millones de pesos aparentemente, pero se repartió entre 14 empresas. La idea era promocionar, ayudar a que haya más marketing, ayudar a que haya mejor packaging, ayudar a que esas empresas chicas puedan comprar materia prima o puedan comprar mejores máquinas, ya sea envasadoras o en el proceso de lo que es el secado. Pero bueno, este fin de semana, volviendo ahora a lo que sucedió este fin de semana en Misiones, el gobernador salió a decir, a dar un mensaje en el que decía que si bien no entienden que la lucha esté perdida en cuanto a volver a las regulaciones, a ese famoso precio mínimo de la yerba Sí. y todo eso, pero salió a decir, bueno, miren, me parece que la salida interín, hasta que no se acabe el stock y el precio de la yerba no suba, yo creo cosa que no va a suceder nunca, hasta que no pase esto, la salida es, únanse los productores chicos, hagan su propia marca y vendan yerba. Pero claro, para hacer todo eso necesitas financiación, necesitas armarte, necesitas entender cómo funciona todo un negocio que el productor no lo conoce. Y claro, en función de eso salió después con el tema de la línea de créditos, pero claro, es como que vos le estás hablando al productor chico, vos le estás dando créditos al productor mediano, Sí. el gobierno nacional dice, gente, esto no tiene vuelta atrás, la desregulación ya es un hecho y vamos a seguir así y no aparentemente no se va a volver a lo anterior. Entonces te quedás pensando y decís, bueno, a ver, si esta línea de créditos, que es muy buena, pero que es para empresas medianas, si el gobierno nacional le habla a las empresas grandes, con quien se reúne y con quien tiene almuerzos y la pasan muy bien, y vos ves que la mayor parte hubo una cartelización enorme de un tiempo para acá, que es increíble. Y entonces los productores chicos que no entraron en la línea de créditos y están por fuera de lo que es la desregulación esta, dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, entonces hay que parar la pelota, hablando ahora del Mundial, hay que parar la pelota Sí. y ¿por dónde sale? Y bueno, hay que salir, de alguna manera hay que salir. Entonces la cuestión es,
entiendo que, y ahí sí podemos hacer un parangón con la columna de hace 15 días. Hay que juntarse, como habíamos dicho. Sí. No hay que depender de ninguna línea de crédito, no hay que depender de ninguna política del gobierno, porque los gobiernos van y vienen, de repente hay un gobierno que tira más por un lado, pasan 4 años, hay un gobierno que tira para el otro, entonces hay que independizarse de lo que sería una política de la industria de la yerba, que está más dirigida a los grandes, a los medianos, juntarse, cambiar la matriz productiva, agarrar y decir, bueno, tenemos una producción de yerba que es chiquita, ok, tenemos pocas hectáreas, cada productor tiene pocas hectáreas, ok, entonces toca juntarse, tratar de hacer una marca, como bien decía el gobernador, una marca propia de cada grupo, y después a lo que sería la venta interna, bueno, en ese sentido lo que habría que hacer es tratar de comercializarla con un montón de cooperativas que hay nuevas, que son como cooperativas directo del productor al comprador, entonces no hay intermediarios, Sí. y la verdad que se gana mucha más plata. Entonces, bueno, como que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Agarrar, parar la pelota y decir, bueno, habrá que conseguir una línea de financiamiento privada, habrá que conseguir armar lo que sería una sociedad de capital e industria, que venga alguien, que ponga plata, y que venga otra persona, y que trabaje la tierra, y que bueno, entre los dos puedan lograr esta famosa marca de yerba de productores chicos, y eso sí, habrá que producir yerba orgánica. Entonces, que los grandes se queden con la yerba industrial, y los chicos se queden con una yerba que es más cara, que es orgánica, que es de mejor calidad y que es de productores chicos. Entiendo que por ahora eso es lo que yo vislumbro que es el futuro para los productores chicos. El que no pueda ver esto o va a quedar afuera de todo o no sé qué va a pasar, porque no hay mucha posibilidad que uno le vuelva a vender a los productores grandes como era antes. No lo veo más así que es como que el camino hoy en día viene por acá. Y hablaste esto, ¿no? Del camino que se viene, pero el que pasó, hablaste de las cooperativas, de esto que dijo el gobernador de Misiones. Entiendo la frustración que se vive desde el otro lado, estos gestos que haces cuando hablas de cansancio también y de hastío por todas estas medidas que se están tomando. Me surge la pregunta en sí de si se perdió solamente un modelo económico o una forma de construir comunidad, pensando justamente en esto que hablaste de los créditos, del por qué cuesta tanto construir cooperativas, y principalmente después de todo esto, me surge otra pregunta que tiene que ver justamente con qué pasó con la cultura asociativa en Misiones, pensando en esto de las líneas, de los problemas que hay. Mira, esto es muy particular porque Misiones fue una de las primeras provincias en las que hubo cooperativismo, ¿no? Sí. Y la verdad que la división agraria de chacras chicas de 25 o 50 hectáreas tiene que ver con eso. Y bueno, nada, había otros aires, había pensamientos más mancomunados, había ideas de progresar, de crecer entre todos poniendo un granito de arena, y eso terminó en los 90. Toda esa desregulación que hubo en los 90 se llevó puestas a todas las cooperativas que hasta ese momento estaban vivas, pujantes, y que tenían una importancia muy grande en lo que es la sociedad. Entonces, vos pensás que todos los productores de esos años, de los 90, hoy en día ya son grandes y ya están en otra etapa de la vida, y hoy en día volver a juntarse, a asociarse, da miedo, y ya estás más en otra etapa de la vida donde todos estos cambios no son bien recibidos. El tema, hay mucha tradición en lo que tiene que ver la cultura no la cultura social, sino la cultura del laburo de allá. Claro, el laburo de allá, de cómo se tratan las plantas, de cómo Sí. es la poda, de cómo es la cosecha, cómo se abona. Entonces, de repente, por ejemplo, ir a un productor de 70 años y decirle, mira, tenés que usar inteligencia artificial para que te diga cuándo tenés que levantar la cosecha, te va a mirar con una cara y te va a decir, no, pero... A eso quería ir.
porque vos ya lo nombraste varias veces en la columna esto de la inserción de la inteligencia artificial, de la tecnología, hablaste también de este pasado y tradición histórica que hay dentro de la cultura yerbatera en Misiones y este polo industrial que podríamos decir con esta cuestión de la cosecha de la yerba en Latinoamérica, pero más específico en Misiones. Digo, ¿crees que en algún momento sean compatibles la tecnología con los pequeños productores, pensando no solo en la línea de crédito, sino en que la tecnología es una inversión y en esa inversión también perdés plata y hasta que recuperás justamente la plata, como ya dijiste en su momento, de lo que tarda en cosecharse la yerba, quizás pasó mucho tiempo y hay todavía más gente en el camino? Digo, ¿se puede vislumbrar algún futuro relacionado a eso? Mira, la verdad que en tanto hay un montón de productores grandes y entre comillas en retirada que ya no están quemados, que ya no tienen ganas de seguir adelante, que ya ven que cuidar los yerbales no tiene sentido porque si pones plata en el yerbal es más la plata que pones en el yerbal que lo que sacás cuando levantás la cosecha. Entonces, la verdad que hay muchos hijos, hay muchos nietos que se están ocupando y que ya están llevando adelante lo que es la producción. Y claro, esa producción se empieza a llevar de otra manera, se empieza a ayornar el productor, empieza a tener nuevas costumbres, empieza a tener nuevas miradas sobre la utilización de repente de la inteligencia artificial en gran parte y de otras cuestiones que tienen que ver con tecnologías modernas y poder eficientizar mucho más la cosecha en sí mismo, que una hoja esté más madura, poder saber cuándo se puede cosechar, cuál es el momento clave. Y bueno, todo eso sí, la verdad que hoy en día me parece que hay más ganas de tener estas herramientas, y aparte que es un saber que capaz que no se trasladó tanto a los chicos, entonces los chicos por ahí no lo tienen tanto, y me parece que estas herramientas que te ayudan van a ser bastante utilizadas. Eso sí, hay bastante promoción de lo que es la yerba orgánica, hay mucha promoción de lo que es el trabajo de la economía agraria. Misiones se trabaja mucho eso y la idea sería lograr de forma mancomunada y de manera, eso sí, con cierta ayuda del Estado, lograr ciertas certificaciones que si bien no son certificaciones orgánicas en sí mismo, que capaz no te ayudan, por ejemplo, a entrar en mercados más complejos, con más pedidos como el europeo o el norteamericano, pero sí tenés unas certificaciones de, no sé, economía familiar, de producto agroecológico, y eso sí ayuda a abrir muchos mercados, seguramente locales, de la mano de todas estas cooperativas que decía de venta de productos directos. Sí. Y bueno, eso es una buena medida, que sí, hay muchos chicos jóvenes y bueno, y por así también hay que decirlo, hay muchos productores grandes también que están en toda esta movida. Mañana, por ejemplo, la UNTREF organiza una juntada que es como un yerbatazo, ECAS, que también es una asociación de estas que nuclean a los productores y los venden directo, también estuvo organizando muchos yerbatazos. Y bueno, nada, mañana en la UNTREF parece que hay una movida bastante importante, muy inteligente, de promoción de cooperativas, de marcas chicas. Así que bueno, creo que la salida es esa, es juntarse entre los chicos, tratar de tener una marca, que no es algo complicado, pero tampoco es algo fácil, empezar a entender un nuevo mercado, olvidarse de lo que es la yerba a gran escala, la yerba que tradicionalmente tienen las grandes marcas, e ir por un mercado que es mucho más chico, es más de nicho, es más como le llaman a las bodegas boutique. Bueno, armar algo por el estilo, ¿no? Tratar de ir por el mercado de gente que tenga más compromiso con el medio ambiente, gente que tenga más ganas de consumir productos que no tengan Roundup, productos que no tengan abonos que no sean orgánicos, productos que no tengan el daño al medio ambiente. Y bueno, se puede conseguir un mercado, inclusive se puede trabajar la posibilidad para poder exportar, que bueno, hoy en día, como decíamos al principio, está muy de moda en todo el mundo. Entonces se puede, hay que salir de este pesimismo, decir esto ya fue, esta forma nos va a fundir, y encontrar la manera. Hay que salir por arriba, como decían, hay que encontrarle la vuelta y tratar de lograr que esto siga, como decían. Mira, creo que era la persona de CREA que habías entrevistado hace 15 días. Sí, que te decía, Carlos Castagnani. Sí, que te decía que
el trabajo agrario genera que la gente se quede en la chacra, que genera que haya más arraigo de la gente en el campo. Y el otro día yo hablando con mi señora me decía, bueno, pero ¿y si no el día de mañana quién va a producir alimentos, ¿no? Porque si nadie se queda en el campo, ¿quién va a producir la lechuga, el tomate, la cebolla, la zanahoria, el morrón, todo lo que consumimos? Y bueno, sí, obviamente que los robots no van a estar produciendo en el campo, alguien se va a tener que quedar, así que va a haber que generar arraigo y bueno, una buena manera es esta, ¿no? Y con esto, esta última pregunta te despido, agradeciéndote con esta columna de siempre, nos ayuda a entender, digo, el sector yerbatero. Mencionaste el Roundup, mencionaste la tecnología, las cuestiones tecnológicas, y me surge la pregunta si al final de todo este camino el desafío para no solo para este gobierno, sino en políticas públicas económicas para el sector yerbatero, el sector productivo, es modernizar la producción o modernizar sin dejar a nadie afuera. No, seguramente que hay que modernizar la producción, ayornarse a las nuevas tecnologías, pero bueno, la idea es nunca dejar a la gente afuera, porque si vos dejás al productor afuera, ¿quién va a producir? Nadie. Entonces, más vale que es con el productor adentro. Y no es solo el productor de yerba, es el productor de yerba, es el productor de la uva, es el productor de la pera y la manzana, es el productor del morrón de cachi, es el productor del arroz en Corrientes. El pimentón rojo, el pimentón dulce. El pimentón dulce de cachi, es nada, la nuez en Catamarca. Hay un montón de producciones, la castaña en el sur, la cereza del sur, o sea, hay un montón de producciones que son básicas, el arándano, la naranja de Entre Ríos y de Corrientes, o sea, es increíble. La banana en Formosa, o mismo en Misiones, que hay mucha producción, la banana en Salta, hay una producción enorme, que son economías regionales chicas, que generan arraigo, que generan puestos de trabajo, que generan que la gente se quede, que se dé trabajo y que el productor pueda seguir viviendo de lo suyo, ahorran dólares, no hay que traer fruta o verduras del exterior, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, será un nuevo tiempo, habrá que dejar de llorar y habrá que salir para adelante, viendo por arriba cómo se sale de tiempos pasados, que bueno, habrán sido buenos, pero que hoy en día son diferentes y mientras tanto, como decía el gobernador, mientras tanto que se sigue intentando, bueno, capaz que el día de mañana ya no sea necesario porque va a haber emprendimientos netamente privados que se hagan para adelante. Ok, me deja para pregunta para la próxima columna si en algún momento lo viejo va a volver a funcionar. Y es algo que me gustaría que sigamos desarrollándolo, entendiendo justamente todo esto que hablamos hoy de la tecnología, de cómo se puede adaptar el productor que ya es grande, pero a su vez esa transición que hay que hacer con el chico, esta cuestión de la desregulación del INIM, pero a su vez los dichos del gobernador con la línea de créditos, el agradecimiento, Fede, es total. Digo, hay pocas cosas de las que estoy orgulloso en Énfasis Sutil, y una de ellas es tenerte en el piso con la columna. Cuando arrancamos te teníamos con audios de 1 minuto, 1 minuto y medio, y siempre decía, nos queda corto, no llegamos a entender algunas situaciones. Tenerte en el piso, insisto, nos ayude mucho con media hora, con 20, 25 minutos para justamente mostrar la realidad de un sector que no se ve normalmente en los medios de comunicación y que por suerte sí marcamos agenda desde nuestro lugar de Énfasis Sutil. Así que gracias por ser parte de esta familia bonita y por llevarte los stickers del programa. No, gracias a vos. Los stickers ya los vamos a pegar en el termo, en el mate, en el celu, como corresponde, en la compu. Y bueno, nada, tomo la pregunta y desarrollaremos la próxima y veremos cómo podemos seguir adelante con la columna y con las incertidumbres que se van dando de cara a lo que viene.